está tratando de nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra hermana Alejandra, ¿de qué trata, hermana? De la fe que nosotros tengamos, la confianza en Dios. Ok, de la confianza en Dios. Y dijimos que la fe es ¿qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Lo que no Como podemos si ya ver, se hubiera hecho. pero vamos a recibir, ¿verdad? En otras palabras, de lo que no podemos ver, pero vamos a recibir. ¿Ok? Entonces, bueno, pedir con fe, un ejemplo de pedir con fe sería que nosotros dijéramos, Señor, bueno, pues se quemó la iglesia, pero estamos confiados en que Dios nos va a pagar. Estas personas nos van a pagar. Y yo le pregunto a usted, ¿sirvió poner nuestra fe en Dios? Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mateo 17, 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En otras palabras, parafraseando esta frase que dijo Jesús, quiere decir, hermano, que si nosotros tenemos fe, o que si nuestra fe fuese como un grano de mostaza, nosotros podríamos hacer grandes milagros, ¿verdad? Pero, hermanos, precisamente esto le dice Jesús a los discípulos. ¿Y por qué les dice Jesús esto a los discípulos? Si nosotros analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que había un hombre que estaba, pues, endemoniado, ¿no? Tenía, dice la Biblia, que era un lunático. Y que Jesús lo sanó, pero ya le habían intercedido los discípulos y los discípulos no lo pudieron sanar. Entonces aquí les surge a ellos una pregunta cuando llega Jesús, intercede por él y ese demonio que él tenía se va, huye. Y entonces los discípulos le dicen, oye, ¿por qué contigo sí salió y con nosotros no? A veces, hermano, en la vida del cristiano pasa de alguna manera así. Y no quiere decir, hermano, que Dios no esté con nosotros, porque Jesús estaba en medio de ellos en aquel momento, ¿verdad? Es como si tuviéramos al Maestro al lado, al Señor Jesús al lado. Imagínense qué gran respaldo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tendría. Pero aún así, aunque Él estaba a su lado de ellos no pudieron sacar ese demonio que tenía esta persona. Entonces les sale aquí la interrogante a los discípulos, ¿por qué tú sí y por qué nosotros no? Y lamentablemente o lastimosamente todos tenemos un concepto entre acertado y también entre errado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo comparamos que la fe de un grano de mostaza es grande y así se nos hace pensar. No, Jesús fue muy específico cuando quería dar una enseñanza. Él no se andaba como que, ¿qué tal y si no me entienden o si sí me entienden? Él era específico. Entonces no se refiere al tamaño de nuestra fe en particular. Sí va relacionado a la fe. ¿Alguien sabe, como dato curioso, alguien sabe cuánto mide un grano de mostaza? Hermano Michel, ¿tú sabes cuánto mide un grano de mostaza? Milímetros, ¿no? ¿Pero cuántos? Dos. Dos. Ah, pues está acertado, ¿no? ¿Alguien más o menos? Uno. Están bien los dos. Mide entre 1 milímetro a 2 milímetros. Tomando en cuenta estas medidas, 1 milímetro sería como la punta de un lápiz, la pura puntita de un lápiz. Eso es 1 a 2 milímetros. Imagínense cómo está el tamaño del grano de mostaza, entre 1 a 2 milímetros. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Jesús se refería a esto porque si mide entre 1 a 2 milímetros, ¿cómo puede ser que el árbol de un grano de mostaza, ese granito de mostaza se siembra, esparce sus semillas
¿Y saben cuánto mide el árbol de grano de mostaza? ¿Cuánto llega a medir de alto? Mide más de 4 metros de alto. Y de ancho alcanza para muchos nidos de pájaros. O sea, unos pájaros hacen ahí su nido, pero mucha cantidad de aves hacen su nido ahí. Entonces, tan solo imagínenselo. Sería como de la altura de la barda hacia donde estás, del suelo a esta bardita rosa. Para una semillita que mide así de diminuto entre 1 a 2 milímetros, ¿no es algo grande? Sí, Sorprendente, ¿no? Cómo Dios puede hacer grandes cosas de algo, pues se puede decir, tan insignificante, de algo tan pequeño. Otra característica del grano de mostaza es que si usted le prende fuego y lo quieres quemar, sorprendentemente, ¿qué pasa? ¿Usted cree que se quema? no. No se quema, hermano. Si usted, hermano, le da de golpes, ¿usted cree que revienta? No. No se rompe tampoco. A esas particularidades se refería Jesús al comparar la semilla de mostaza con nuestra fe. Que nuestra fe no se debe de quebrar por más fuego que pasemos, por más pruebas, por más golpes que recibamos como todo ser humano en esta vida. Nuestra fe debe de ser inquebrantable. ¿Usted ha combinado la mostaza con otros alimentos? No sé, en una hamburguesa la han probado. ¿Cuántos ingredientes tiene una hamburguesa? A ver aquí, los especialistas. 8. La carne, la A ver, 8. lechuga, la cebolla, el jitomate, el chile, la mayonesa, la mostaza, el Los guano, pepinillos. el Los pepinillos. pepinillo. Se pasó de 8. Ahí vamos a dejarlo en 10. No, porque Depende de lo hay que le variar. quieran Pero es poner. tipo hamburguesa Pero hawaiana tiene o a más- la barbecue. Tiene más de 9, ¿está bien? ¿Les parece más de 9? Y de entre todos esos... tocino. Y de entre todos esos ingredientes, ¿qué pasa con la Soy mexicana, mostaza? jalapeño. ¿Qué pasa con la mostaza? ¿Lo prueba uno? Siempre sobresale el sabor. Siempre Y si es una sobresale. choriburger, También. Entonces, hermanos, sobresale el sabor a la mostaza. entonces, Sí, sí, hermanos, nosotros debemos de ver eso, que siempre la mostaza, ese sabor, resalta, hermanos. Y hay 3 tipos de especies según las que existía en Palestina, en Nazaret, donde Jesús vivía o donde Jesús fue contemporáneo cuando fue hombre. Hay 3 tipos de mostaza. ¿Y sabe qué pasa con esos 3 tipos de granos de mostaza? Comparten la misma peculiaridad, no se quiebran, no se queman, es decir, permanecen, no mutan, no cambian, conservan siempre las mismas propiedades. Jesús seguramente nos quería dar esa enseñanza a cada uno de nosotros, que a través de las difíciles pruebas, de las circunstancias, de ese fuego por el que somos probados, a veces nuestra fe tiende a variar. Sinceramente, hermano, ¿quién no ha variado su fe un poco? Tal vez a través de la prueba o de la adversidad. Levante su mano de quien no ha variado su fe. Ha crecido. No, a mí así ha variado. La mayoría hemos variado, hermano, pero no lo quise decir así. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hemos variado? Simplemente, desde el momento en que nosotros no llevamos a cabo la palabra de Dios, quiere decir que nuestra fe está variando. ¿A poco cuando Dios le habla a usted en la madrugada, usted se para de 1 hora? Como Samuel. Deme aquí, Señor. ¿Sí? ¿Todos? Ah, no es cierto. Yo creo que no, honestamente tenemos muchas debilidades, ¿no? Entonces, a eso se refería Jesús, a que nosotros en particular no variáramos. Jesús nos hace también una invitación a que, como el grano de mostaza, nosotros conservemos siempre nuestra fe, nuestra esencia tal y como es, y que si nosotros día con día tenemos esa fe inquebrantable, Dios va a hacer grandes cosas Amén. de nuestra fe, de nuestra vida, ¿verdad? Y hemos visto muchos testimonios de cada uno de nosotros, cómo Dios nos va transformando, ¿verdad? Dice, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Imagínese, hermano,
Por eso Jesús, yo le decía, es muy específico. Dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. No fue casualidad que Jesús la tomara y ya. Jesús sabía lo que hacía en cada momento y siempre era para dar una buena enseñanza. Pero se convierte en un árbol enorme cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. La semilla de mostaza. Inmediatamente después de un discurso, Jesús recurre a otra planta. La mostaza, si tuvieras fe como el tamaño de un granito de mostaza, podrías decir a este monte, muévete de aquí a allá, y este monte se moverá, y nada le será imposible. Por eso Jesús decía y comparaba también la fe de nosotros con un grano de mostaza y que trasladaríamos montes, porque ¿de qué tamaño está un monte? Una montaña. Gigantesco, ¿no? Como aquí acá del pino, ¿no? Y si lo vemos exactamente, y si lo vemos a proporción, a escala, imagine esto en su mente. El tamaño de un grano de mostaza y su árbol mide 4 metros de alto y de ancho mucho más. Imagínese si ese grano de mostaza se compara a nosotros con lo que va a hacer Dios, que es muy grande, y nosotros tenemos esa fe como ese árbol de grano de mostaza, podríamos, sin duda alguna, trasladar, ¿verdad?, montañas. No habría ningún imposible. La mostaza en Palestina es negra. Es un arbusto que puede transformarse alcanzando 3 o 4 metros de altura, sobre todo en el área del lago de Tiberias. Y es sobre este prodigioso desarrollo que Jesús te enseña. De un lado está el grano microscópico de la mostaza y por otra parte aquel granito logra producir un árbol altísimo en el cielo, poblado de aves. En este contraste entre lo mínimo y lo grande se encuentra el valor simbólico que Jesús nos propone a partir de la mostaza. En la tradición rabínica había un dicho proverbial que decía así: el sol no se oculta hasta que no se transforma como un grano rojo de mostaza. Evocaba entonces al más pequeño signo de luz solar. Es decir, hermano, como si nosotros viéramos al sol cuando se va ocultando como un grano de mostaza. Deja de ser de día cuando el sol se oculta en su totalidad, ¿verdad? Pero mientras es día. ¿Y el sol cómo resplandece? Bastante fuerte, ¿no? Tanto que con un pedacito que haya de sol sigue estando todo de día. Jesús quiere que seamos como un grano de mostaza. El reino de Dios es así. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, una semilla llamada fe entra dentro de nosotros y con el tiempo, escuchando a Dios, se va transformando lentamente hasta que llega como ese árbol, ¿verdad?, a ser grande. Mire, hermano, aquí nos simboliza también como cuando recibimos a Jesús, que es pues un esfuerzo mínimo de fe, y día con día nosotros vamos manteniendo esa fe al escuchar la palabra de Dios y vamos creciendo. Un árbol cuando estamos bajo el sol, hermana Wendy, ¿qué produce un árbol cuando estamos bajo el sol? Sombra, ¿verdad? A otras personas que en ese momento no tienen sombra, van y se atajan, ¿verdad? Así nosotros deberíamos de crecer nuestra fe hasta ser una sombra para aquellas personas que carecen de esa fe y que puedan venir a arroparse debajo de nuestra sombra cuando el sol está abrumador, ¿verdad? Es decir, en las circunstancias difíciles la gente nos debería de ver como un buen ejemplo. ¿Para qué? Para que por medio de nuestro testimonio la gente se acerque y quiera decir: yo quiero estar en ese lugar de paz, de seguridad, donde no me dan las circunstancias difíciles porque estoy bajo la fe de Cristo. La mostaza es una semilla que frente al fuego o al ser pisada no se rompe ni se quiebra. Esta es una de las semillas más fuertes que existe y nuestra fe del mismo modo debe ser resistente. Es una creencia que nos impulsa a la acción, así como el grano de mostaza crece cuando la planta en tierra fértil. Nuestra fe se fortalece cuando actuamos en consecuencia. Mire, hermano, a través de todo esto que Jesús nos quiere enseñar
en la parábola de la semilla del grano de mostaza, que muchas veces se malinterpreta en todas las iglesias. Lo que Jesús nos quiere decir, hermano, es que nosotros tengamos una fe que sea inconmovible, que no se rompa, que no se fracture, aunque pase por el fuego, no se queme, que no se transforme, más que para crecer, para llegar a ese tamaño tan grande, que podamos ser ese testimonio, esa sombra, para que las demás personas que no conocen de Cristo vengan y se arropen en nosotros. Que Dios le bendiga, hermano. Ojalá este mensaje quede, hermano, en su corazón, y que tenemos tarea, cada uno de nosotros. Tenemos tarea. ¿Cuál es esa tarea, hermano? El compartirle a la demás gente que piensa o que tiene esa enseñanza errada que hemos tenido la mayoría de tiempo. Yo lo digo en particular por mí, que solamente creemos que se refiere a que un granito de mostaza tiene mucha fe y no vemos el trasfondo natural, que es resistente, no vemos sus propiedades. Que toda esa gente quede con esa enseñanza que Jesús quiso dar. Usted ya lo sabe, usted puede compartir el mensaje. Que Dios le bendiga. Dejo lugar al pastor. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga.